Muy buenas tardes, profesor. Como lo mencionaba al inicio, somos un proyecto de divulgación llamado Ouroboros. Y pues queríamos reiterarle el agradecimiento por brindarnos un poco de su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Para la gente que tal vez no esté relacionada con la Facultad de Ciencias y con la UNAM, el doctor aquí presente es el doctor Javier Páez Cárdenas, con una trayectoria de 47 años aproximadamente, casi 48, de docente y investigador en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El propósito de esta entrevista es tal vez conocer un poco más a la persona detrás de todos los éxitos académicos que ha logrado en su carrera. Entonces me gustaría comenzar la entrevista preguntándole qué le motivó a estudiar matemáticas, tal vez en una última instancia de la preparatoria, y cuáles fueron los primeros obstáculos en sus primeros años de la carrera de matemáticas. En realidad mi gusto por las matemáticas empezó antes, en la secundaria, como creo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, hay algún profesor que te motiva y te sorprende un poco. Cuando yo estaba en la secundaria, que ya hace algunos años, me acuerdo que tuve un profesor de matemáticas en el segundo año de secundaria que nos enseñaba a hacer demostraciones de geometría básica. Y eso de hacer demostraciones de geometría básica se me hizo interesantísimo, ¿sí? Pensar que algo se puede demostrar se me hacía interesantísimo, más allá de manipular, ¿no? De hacer puras cuentas, sino hacer demostraciones. Eso me fascinó, pues, es decir, me capturó. Y después tomé gusto por las matemáticas y tenía cierta facilidad. Y en la prepa yo en realidad estuve en el CCH. Yo estudié en el CCH de la UNAM, fue la primera generación del CCH Oriente, lo cual les da una idea de mi antigüedad. Y ahí me seguían gustando los cursos de matemáticas, me iba bien, pero también empecé a sentir atracción por ciencias sociales. Era una época en la que estaba muy de moda, porque era una moda estudiar ciencias políticas, economía, filosofía, sociología, y en algún momento pensé estudiar economía. Pero bueno, afortunadamente otro profesor me convenció de que eso no era lo que más me gustaba, y entonces dije no, creo que tengo que regresar a la vocación inicial, ¿no? Que eran las matemáticas. Y creo que ahí aprendí que hay que ser fiel a la vocación que uno tiene de manera natural, ¿no? Y así es. Y entré a la facultad con la ventaja de que yo tenía una hermana, mi hermana mayor, estaba ya en la facultad, estudiaba actuaría, y entonces yo conocía el ambiente de la facultad como un año antes. Conocí profesores, conocí los cursos de alguna manera, ella me platicaba mucho de sus cursos, y bueno, pues eso me entusiasmó mucho más, ¿no? Sí, me di cuenta que eso era justo lo que me gustaba. Entré a la facultad, una facultad pequeña, de hecho no tan grande como es ahora. Yo empecé mis estudios en el antiguo sede de la Facultad de Ciencias, que estaba ahí a un lado de las islas, ¿no? Que además era un lugar privilegiado. Era fascinante estar ahí, ¿no? Estaba uno en el ombligo de la ciudad universitaria. Y ahí estudié un par de años y después aquí concluí la licenciatura. Y siempre ha sido un ambiente que me ha encantado, ¿no? Sí, paso más tiempo aquí que en mi casa. En los últimos 50 años he pasado más tiempo en las paredes de la facultad que las de mi casa, ¿no? Claro. Y como tal, nunca tuvo como un reto mayor, algo que fuera en contra de lo que usted estaba estudiando. No, propiamente no. De hecho, siempre estuve convencido de que esto era lo mío. Y estudiar matemáticas, la matemática como
área profesional. Y después también fue descubriendo con el tiempo que además de la matemática, lo que más me gustaba era la docencia, enseñar matemáticas. Eso también me fui descubriendo que me gustaba mucho más que la investigación. Digo, yo hice el doctorado y todo eso y fue muy importante, pero siempre mi gusto por la enseñanza, eso me fue jalando más. Entonces, también se fue definiendo, ¿no? Digo, el gusto por las matemáticas nunca lo he perdido, de aprender cosas, preguntarte cosas, saber, ¿no? Resolver problemas. Pero bueno, la investigación en matemáticas también luego se vuelve un poco árida, ¿no? Porque se tienen que resolver problemas ya muy especializados y eso como que ya no me llamaba tanto. Entonces, y me llamaba mucho más la docencia, ¿no? La enseñanza. Y usted como docente, que bien lo menciona que es una de sus pasiones, ¿ha notado algún cambio en la manera en la que los estudiantes aprenden desde un poco más de sus tiempos a los tiempos actuales? Yo creo que la forma en que aprendemos es, en el fondo es la misma, es decir, creo que no hay... Es decir, cada quien tiene sus estrategias y sus formas, ¿no? De abordar. Pero creo que aprender matemáticas tampoco tiene muchas variantes. Yo creo que tenemos que tener cierta personalidad para las matemáticas, tenemos que ser tercos, ¿no? Para que los problemas, aunque sean difíciles, no los abandones rápidamente, ¿no? Sí, la tenacidad es una característica que creo que se debe de tener. Y bueno, pues el trabajo constante, ¿no? Es decir, como no olvidar pues que hay que trabajarle más. Yo creo que es muy importante que la gente sepa que esto no es una cuestión de genios, es una cuestión más de tenacidad y constancia, ¿no? De estarle pensando y pensando. Y bueno, y si uno tiene gusto por hacer eso, las cosas salen, eventualmente salen. Entonces, también es muy importante, por ejemplo, en matemáticas yo creo que trabajar en equipo, trabajar con más gentes, eso también es muy importante. Otra vez, esto del genio solo, ¿no? Del genio solitario, también creo que es un mito. Yo creo que los mejores resultados y las mejores matemáticas se hacen en equipo. Y me acuerdo que nosotros, desde que yo era estudiante, trabajar con más compañeros, resolver problemas con los compañeros, eso era lo que nos ayudaba, o sea, nos ayudaba a salir adelante y además lo hacía más interesante, nos sentíamos mejor, ¿no? Era mucho más rico, ¿no? Trabajar en conjunto. Y yo creo que eso no ha cambiado, es decir, a lo mejor hay generaciones que tienen un poco más de problemas para formar equipos, asuntos como la pandemia han impactado en la forma en que se hacen las cosas, pero en cuanto a cómo se hacen las matemáticas, yo creo que no hay muchas variantes. Okay. Perfecto. Coincido totalmente con eso. Ahora, algo que pues, nos ha marcado, creo que como generación, es que usted ha publicado varios libros de matemáticas, principalmente el libro de cálculo diferencial en varias variables, y el de cálculo integral de varias variables, y ahorita el de variable compleja, ¿no? Sí. ¿Existe alguna razón por la que usted haya escrito sus propios libros? Sí, yo creo que todo, o sea, a mí me encantaría que cada quien escribiera sus libros, porque cada quien tenemos nuestra forma de enseñar, ¿no? Es decir, nuestra visión de cada materia. Y lo podemos motivar, exponer de manera diferente. Digo, al principio uno dice, pues ¿para qué voy a escribir otro libro habiendo tantos libros, ¿no? ¿Cuántos libros no se han escrito de cálculo de varias variables y cosas de ese estilo? Pero yo creo que ahí uno lo que refleja es como la visión que tienes de la materia, qué piensas que es lo más importante, no sé, es como toda una concepción de la materia en sí misma, ¿no? Cómo la concibes, cómo debes de abordarla, cómo aproximarte, ¿no? a la materia, entonces a los temas. Creo que todo el mundo tenemos
nuestra propia visión y que pues, todo el mundo podría escribir su visión, su propia visión de la materia. Entonces, se me hace que es importante y yo creo que es útil, al menos en mi época, me acuerdo que consultábamos muchos libros. En aquellas épocas casi la mayoría de los libros solo eran en inglés o en otros idiomas que no sabíamos, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que incluso más allá del idioma, más allá de que sean libros en español y que sean más accesibles, por eso, es como diferentes enfoques, la riqueza de los enfoques, de cómo expones una materia. Yo creo que por eso es importante, y eso es un poco lo que me motiva, ¿no? Lo que me ha motivado a escribir libros es como mostrar cuál es mi enfoque, mi punto de vista de esas materias, ¿no? Uh-huh. En particular en mi caso, lo que comentaba con un amigo, es que cuando se publicó el libro en específico de cálculo integral en varias variables, yo tenía aproximadamente entre 8 y 9 años. Entonces, cuando me tocó cursar cálculo 4 y cálculo 3, que no tuve el placer de cursar con usted, sus libros me ayudaron bastante porque eran muy digeribles, en el sentido de que no eran los típicos libros que te escupían una definición, por ejemplo, y luego se iban a la demostración del teorema o demás, ¿no? Sino que eran como que abordaban el tema de maneras, con analogías muy, muy digeribles, que te hacían que el tema entrara de manera suave, por así decirlo. Sí, sí, a eso me refiero, ¿no? Con un poco el enfoque que tienes y cómo motivarlo. Claro. Yo creo que los profesores necesitamos ser muy empáticos con los estudiantes, es decir, como ponernos en el lugar del estudiante y comprender cuáles son las barreras que pueden tener y bueno, pues entonces tratar de enseñar en función de eso, ¿no? De saber qué tipo de problemas pueden tener, cuál es la dificultad conceptual y entonces usar analogías o cosas de estilo. Creo que tradicionalmente las matemáticas se exponen de manera más rígida, sin mucho. De hecho, uno de mis libros ha sido criticado en el sentido de que dice que es muy rollero. He hecho mucho rollo en los libros. Pero bueno, yo creo que eso hace falta, pues, y que sí, puede ser bueno. Claro, y lo que comentaba de que la vigencia, ¿no? Porque un libro que fue publicado hace aproximadamente 12 años sigue siendo tan útil a nuestro día, ¿no? Y principalmente con temas como inteligencia artificial o demás libros que siguen saliendo, ¿no? A lo largo del año. Ahora, también tenemos conocimiento de que usted dedicó gran parte de su carrera como investigador al tema de la topología. Entonces, nos gustaría preguntarle si podría explicar qué es la topología y para qué nos sirve de alguna manera más sencilla, tal vez para alguien que va a entrar en la carrera o alguien que le interese el tema pero no está tan seguro de abordarlo. Es una pregunta difícil, porque justo la topología es como en las matemáticas vamos como generalizando cosas, haciendo cosas un poquito más generales. Vamos, por ejemplo, lo que estamos destacando son estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, en matemáticas se estudia mucho estructuras. Más, la gente piensa que nos dedicamos a hacer operaciones, multiplicaciones y divisiones rápidas, lo cual eso no es cierto, ¿no? Claro. Somos malísimos para hacer eso. Entonces, pero lo que realmente a nosotros, lo que como matemáticos, o al menos esta orientación de los matemáticos, sobre todo en la facultad, que yo creo que es la corriente más predominante, es pues descubrir las estructuras, ¿no? Es decir, qué hay de fondo en los números, qué estructura hay de fondo en el conjunto de los números, de los diferentes tipos de números que hay. Y entonces uno va generalizando estructuras, conceptos, el concepto de distancia, uno va generalizando esas cosas y
más o menos de forma resumida, digamos que la topología, al menos en sus inicios, porque además la topología se ha vuelto algo, también una rama amplísima, con muchísimas ramificaciones y orientaciones y cosas de ese estilo. Pero en un principio yo creo que la idea primigenia, digamos, fue cómo hablar de que algo es continuo, ¿no? En matemáticas nos interesa mucho esta idea de continuidad, ¿no? La física, ¿no? Dicen, una partícula no salta de un lugar a otro instantáneamente, sino que hay un movimiento continuo. El concepto de continuidad es un concepto muy importante. ¿Y cómo generalizar este concepto de continuidad, aun cuando no tengas un concepto de distancia o cercanía o cosas de ese estilo? ¿Qué es? ¿Cómo sustraes lo más elemental para hablar de ese tipo de cosas, en particular del concepto de continuidad de funciones, ¿no? Donde una función la defines sobre un conjunto que no necesariamente tiene una estructura métrica, ¿no? Sino que puedes darle otra estructura y como darle, definir, aún a pesar de que no tienes un concepto de distancia métrica, cómo poder hablar del concepto de continuidad. Y a eso se refiere la topología, ¿no? Ese es como el inicio, yo creo, de lo que después ha crecido muchísimo, ¿no? Que hay diferentes tipos de topología, diferencial, algebraica, pero yo creo que las ideas primigenias iban por ahí. Okay, sí. No sé si logré que me entendieran, pero sí, claro. Eso sería una explicación, ¿no? Y como tal, ¿ve algunas aplicaciones en nuestro tiempo inmediatas en cuanto a contextos tal vez como inteligencia artificial, física o biología? Hasta donde sé, por ejemplo, en cuestiones de inteligencia artificial, de estructuras de datos, grandes bases de datos, resulta que yo hasta he escuchado, ¿no? Se habla de la topología de los datos, de cómo de alguna manera se pueden estudiar bases de datos o en inteligencia artificial también. Yo la verdad es que ya no estoy muy empapado de esos temas, pero hasta donde sé, sí, hay aplicaciones importantes de cuestiones que tienen que ver con topología básica, ¿no? O a veces con cosas más elevadas. Y es que en matemáticas todo se va relacionando con todo, ¿no? El álgebra se relaciona con la topología, el análisis, y entonces por todos lados surgen interrelaciones, ¿no? Ninguna rama de las matemáticas es totalmente aislada, ¿no? Siempre hay forma de relacionarla con alguna otra rama. Y cosas tan concretas como la computación y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, yo ya no estoy muy metido en esas cosas, pero de hecho yo básicamente me dediqué a hacer un poco de investigación cuando hice el doctorado, pero bueno, como les decía, pues me jalaba más la docencia, ¿no? Y esta idea de escribir textos y cosas así. Es un tema, una rama de las matemáticas bastante... En la facultad en particular, que tiene que ver con nuestro origen. Muchos de nuestros fundadores de la facultad se dedicaban a la topología. Fueron gente de la topología, ¿no? Entonces, eso es un poco la explicación. Porque la topología, el álgebra, el análisis son como ramas del ambiente de las matemáticas de México que fueron como las primeras que se fortalecieron más, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Sí, que yo creo que es importante. Y qué bueno que han crecido otras ramas. Sí. Afortunadamente se han desarrollado en todo el ambiente matemático del país, yo creo que se han desarrollado otras, muchas más, lo cual está muy bien, ¿no? Estábamos viendo justamente la parte de topología. ¿Cuál sería el puente que veríamos entre la topología y la parte artística? Bueno, hay algunos puentes. Por ejemplo, con topología, hace algunos años se pusieron muy de moda los fractales. Los fractales, los conjuntos de Mandelbrot, que son artísticamente, o sea, muy bellos, ¿no?
y que estas cosas tienen mucho que ver con topología, están muy relacionados con cuestiones de topología, dimensiones, concepto de dimensión que también se aborda en la topología, muy relacionado. Eso tuvo mucho auge. Los conjuntos de Mandelbrot y fractales se volvieron muy frecuentes, ¿no? Y cosas así, no sé, las bandas de Möbius, las botellas de Klein y cosas de estilo que artísticamente también son interesantes, ¿no? A los matemáticos les gusta mucho impactar a la gente con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son bonitas, pues son interesantes porque son a veces sorprendentes, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Hablando justamente de eso que menciona de que existen otras ramas, ¿usted cómo ve la formación de los matemáticos, de las personas que están estudiando matemáticas, aquí en la Facultad de Ciencias comparada con otras instituciones tal vez nacionales, inclusive internacionales, o públicas y privadas? Yo creo que la formación matemática aquí de que da la facultad sigue siendo muy buena. Tenemos una licenciatura muy sui generis, ¿no? De que todavía la mitad de las materias son optativas. Eso yo creo que es una cosa muy excepcional. Eso no es algo que se repita mucho en ningún lugar del mundo. Entonces, eso la hace muy excepcional. Y el cuadro de las materias básicas, las obligatorias, como que está bien pensada. A lo mejor ahora hay que hacerle algunos ajustes, precisamente por el crecimiento de algunas otras ramas, como la probabilidad, la estadística, el mismo cómputo, que yo creo que a lo mejor sí habría que agregar algunas materias relacionadas con eso en el cuadro de las materias obligatorias. Pero qué bueno que sigue habiendo una cantidad importante de materias optativas, lo que da oportunidad de que el estudiante pueda elegir, darse una asomada, ¿no?, a las diferentes áreas, Claro. y bueno, y decidir si le gusta o no le gusta. Luego suceden cosas, algunas personas creen que eso no es bueno, porque luego suceden dos cosas muy extremas, ¿no? Hay quienes toman materias optativas, una de cada una, y dicen que terminan sabiendo poco, ¿no? Claro. Muy poco de todo, ¿no? Y bueno, a lo mejor no está del todo bien. O también hay estudiantes que se súper especializan y llevan todos los cursos de topología que pueden tomar, y todas sus optativas están necesarias, ¿no? Entonces, pero yo creo que esos son como los casos extremos, y que en principio la mayoría de los estudiantes sí tratan de tener un panorama, aprovechar sus materias optativas para tener un panorama más o menos de varias áreas, y me parece muy bien. O sea, yo creo que eso sigue siendo una característica importante, y yo creo que en la facultad, no solo a nivel nacional, sino incluso en el extranjero, o al menos esa es mi experiencia, la formación matemática de los estudiantes aquí en la facultad es muy sólida. Yo he tenido cientos de estudiantes que se han ido al extranjero y que en general a todos les ha ido muy bien porque tienen una formación muy sólida de las bases de matemáticas. Entonces eso me parece importante, que se debería seguir preservando en la facultad. Y para ir terminando, profesor, como lo mencionábamos al inicio, ¿qué consejo le daría a las próximas generaciones de personas que quieren dedicarse a las matemáticas, a la física, a la actualidad, a la biología? Pues yo creo que es como todo, ¿no? Yo creo que, aunque puede que sea difícil, y máxime ahora, ¿no?, de que los chicos tienen demasiada información, a veces decimos que están saturados, ¿no?, hay demasiadas fuentes de información y estímulos. Creo que ahora es más difícil saber cuál es tu verdadera vocación, ¿no?, por dónde está tu verdadero gusto. Claro. Pero yo creo que lo importante es que estés convencido de que ya sea la matemática, sea la física, sea la actuaría, sea la computación, sea lo que sea, pero que realmente te apasione. Es decir, que realmente te atrape, ¿no? Que es algo, yo me acuerdo que para mí me quedaba claro que eran las matemáticas porque me podía pasar
3, 4 horas pensando en un problema o haciendo cosas de matemáticas sin darme cuenta que pasaba el tiempo. Entonces yo decía, pues esto es el ejemplo claro de que esto es lo mío, pues es decir, yo me puedo ahora sí que sumergir, ¿no? Y olvidarme casi del mundo exterior, hasta del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el indicador. También es cierto que estas son carreras que a veces son muy demandantes, ¿no? Que requieren tiempo, mucho trabajo, y a veces al principio no se tiene éxito, ¿no? Es decir, es muy común que yo creo que al 99% de los estudiantes de la facultad en estas carreras no les va del todo bien. Los primeros cursos uno puede reprobar los primeros exámenes, pero yo siempre les digo que el punto no es ese, les puede ir mal al principio, pero si les sigue gustando, si siguen sintiendo un gusto por hacer esto, adelante, ¿no? Eventualmente uno resuelve y vence estos tipos de problemas, ¿no? Entonces, hay que estar convencido simplemente de que pues, es lo tuyo. Totalmente de acuerdo. Y por último, si pudiera resumir en una frase lo que las matemáticas le han enseñado sobre la vida, ¿qué diría? Uy, es una pregunta difícil. Creo que, y tiene que ver un poco con lo que te estaba diciendo ahorita. Yo creo que lo que me ha enseñado es que hay que serle fiel a lo que uno está, de lo que uno está convencido, ¿no? Hay que tenerle fidelidad a tus gustos y a tus convicciones. Yo creo que las matemáticas me han enseñado mucho eso. Perfecto. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por tomarse el tiempo con mucho gusto. de esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias.